¿Qué tal a todos? Los saludo con gusto y siempre desde el Sendero de los Brujos. Y vamos a dar inicio a las predicciones para México en el año 2020. También vamos a incluir algunas predicciones para las elecciones de Estados Unidos. Y conforme vamos haciendo el programa, vamos a ir incluyendo otras predicciones si es que son necesarios. Yo les recomiendo que ustedes también escuchen un programa que se realizó de quién es AMLO, quién es Andrés Manuel López Obrador, que se hizo precisamente en el año 2018, a meses incluso todavía de las elecciones donde resultó ganador, y prácticamente todo lo que se dijo en ese programa fue cierto, cómo sería su gobierno, y todo lo que está en ese programa, todo lo que se dijo en ese programa, resulta que fue cierto en cuestiones de las predicciones. Por ahí tuvimos solamente una que falló, una nada más, pero te voy a explicar por qué. Yo dije que se iba a hacer un aeropuerto, en ese momento se estaba el aeropuerto de Texcoco, yo vi que sí se iba a hacer un aeropuerto. Posteriormente el aeropuerto de Texcoco no se hizo, pero sí el de Santa Lucía. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta la predicción de que sí se iba a construir un aeropuerto, entonces prácticamente el 100% de todas las profecías se cumplió. Vamos a iniciar y vámonos a ir punto por punto. Lo más importante para un país, lo más importante que a todos nos atañe, es cómo va a ser la situación económica del país. Recordemos que la mayoría de las personas que están en una clase media baja, media alta, han sido de alguna forma afectados de ciertos puntos, debido a que en este gobierno se está viendo por aquellos 60 millones de pobres. Y obviamente yo soy economista, y la economía para mí es como una sábana, en donde tú le jalas por un lado y tú te tapas, pero otros se destapan. Entonces es muy complicado realmente darle ese crecimiento a todos. Pero bueno, vamos a iniciar. ¿Cómo será la economía para México en el año 2020? Y bueno, yo antes que nada yo te invito a que te suscribas, a que comentes, a que compartas, a que des like para que todo esto pueda llegar a más personas. Ahorita que saco la lectura hay algo que me deja muy tranquilo. Vamos a entender. Nosotros tenemos ahí la justicia. Y esto es muy importante porque es un arcano mayor. Si vemos, tenemos otras dos cartas que vienen de aspecto negativo, como es el 7 de espadas y el 2 de espadas. Sin embargo, la justicia le vamos a dar un poquito de más peso debido a que es un arcano mayor. ¿Qué va a significar? ¿Cuál va a ser a dónde se va a inclinar la economía en el siguiente año? Aquí nos dice que va a haber, como lo dice la carta, una justicia. Se va a buscar mucho la equidad. Esto hay que tomarlo en cuenta porque es muy importante. Muchas veces nosotros nos basamos en crecimientos económicos del país. Y entonces en años pasados los crecimientos han estado, por el 3, 4, 5%. Sin embargo, hay que entender lo siguiente. Muchos de los crecimientos o muchos de los datos que reflejan ese rubro tienen que ver a su vez con la deuda. Y vamos a ver que la deuda del país en los últimos años creció de una manera bastante, considerable, en donde tenemos precisamente que Peña Nieto empezó con 1.758.999 y terminó con 3.982.352. Prácticamente tenemos que en el gobierno pasado la deuda se duplicó. Obviamente esa deuda la utilizaban para financiar lo que son los proyectos y eso se vio reflejado en los datos del crecimiento económico. Pero hay que entender que ese crecimiento económico está basado en deudas. Realmente en los 6 años de Peña Nieto se dio una desaceleración económica. Hay que entender en el 2013 también se dio una caída del PIB muy abruptamente y hubo un bajo crecimiento. Cayeron las explotaciones petroleras y la deuda externa subió muchísimo, subió mucho el dólar, subió mucho la moneda, y entonces obviamente en relación a todo eso que estamos nosotros viendo vamos a notar cambios significativos porque aquí se dice que con la Carta de la Justicia la economía se va a equilibrar. Ahorita estamos en una política de equilibrio, una política de equidad.
¿De qué sirve anteriormente el crecimiento económico? Sí, crecía el país, vamos a ver en números. Pero imagínate, te lo voy a poner este ejemplo para que también me vayan entendiendo. Yo estoy haciendo predicciones. Yo sé que mucha gente ha sido afectada con el nuevo gobierno y muchos han sido beneficiados. Yo lo que quiero dar a entender es la realidad de las cosas y las predicciones que yo, estoy haciendo. Obviamente yo tengo un optimismo muy grande porque si le va bien al presidente, pues nos va bien a todos. Esto hay que entenderlo. Anteriormente sucedía que, imagínate que tú estás en una oficina y van a dar un presupuesto para que aumentar los sueldos. Y de pronto te dicen, va a haber un aumento del 20% en la oficina. Y llega el director y entonces él se aumenta el 15% y el otro 5% se lo aumenta a sus 2, 3 amigos, a sus compadres, a sus allegados. Y entonces a ti no te aumenta nada y a todas las personas de la oficina no le aumenta nada. Cuando sacan la estadística de fin de año, te dicen, ¿qué crees? Es que la dirección aumentó en sus sueldos un 20%. Sí, claro, esto es real, pero se lo aumentó el director y sus 2, 3 amigos y tú quedaste igual. Entonces, aquí lo que se pretende es que ese 20% con la Carta de la Justicia vaya a ser repartido en todas las personas y que todo sea por igual. Se va a tener bastante criterio en la economía y esto es bueno porque obviamente en el año 2019 se tuvo muchísimo temor y por parte de muchos inversionistas, por parte de muchos empresarios, los poseedores del dinero, de que la economía fuera hacia rubros que estuviera más bien en los gastos, en los subsidios. Sin embargo, en el 2020 se va a avanzar hacia una economía con un mejor criterio. Se va a dar una compensación económica. Esto va a ser muy bueno. Puede ser por los nuevos yacimientos de petróleo encontrados, por lo del litio, debido a que se puede acelerar incluso legalmente una reforma fiscal donde se pueda contribuir más. Entonces va a dar una compensación. No sé si el mismo gobierno vaya a compensar ciertos servicios, que esto al fin y al cabo nos va a ayudar porque esto se traduce como esto es una ganancia de un salario indirecto. Obviamente, ¿esto a qué se refiere en clases de economía? Si tú te ganas 100 pesos, pero tú pagas de renta 20 y te lo suben 5 pesos, vas a pagar 25. De forma indirecta, entonces tu salario bajó 5 pesos, aunque tú ganes lo mismo. Pero como tus pagos fijos aumentan, entonces de forma indirecta tu salario es como si hubiera bajado. Hay que entenderlo en términos económicos, explicado de una manera muy tranquilita. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que aquí va a haber compensaciones, ya sea en gasolina, no sé si el gobierno vaya a apoyar para que pueda mantenerse ese precio, incluso bajar, para que ciertos factores económicos también se mantengan adecuadamente y no se requiera el subir impuestos en, actividades que son trascendentales y que nos atañen a todos. También nos dice que va a haber recompensas económicas, que todo lo que se está haciendo en este año puede ser como lo del huachicol, puede ser como también el quitarle sus cuentas a los narcotraficantes, puede ser también con aquellas políticas externas que se están teniendo. Recuérdense que México, y esto no es logro de este gobierno, pero México es el país con más tratados comerciales en el mundo, pero no se habían, aplicado a mi consideración de la mejor forma. Esto se lo debemos a gobiernos pasados, que seamos el país con más tratados, pero repito, no se aplicaron de la mejor forma y tal vez en este año se vaya a aplicar de esa manera y entonces vamos a ver esas recompensas de ciertas austeridades, recompensas de que los partidos políticos se bajaron sus partidas, de diferentes recaudaciones, de que ya empresas que no pagaban impuestos ahora van a estar pagando impuestos. Entonces vamos a tener ciertas recompensas que son importantes. De alguna manera, los analistas van a estar muy positivos, todos aquellos analistas internacionales, que van a decir es que se pasó el examen, se pasó la prueba. México, si bien ya sabemos, y esto no es crítica, pero tuvimos un crecimiento nulo, incluso negativo, y muchos rubros como el de la construcción bajó un 15%, y hay otros rubros en cuestiones de las exportaciones, en cuanto a los metales, trimestralmente uno tuvimos menos 10 y uno menos 5. Tampoco hay que cerrar los ojos y hay que ser muy objetivos, pero el año que entra la prueba se va a superar y entonces van a empezar a llegar nuevas inversiones, se van a alinear un poco más lo que son los empresarios y entonces se va a dar un equilibrio diferente, va a haber un orden y entonces las cosas van a estar un poco más o mucho más conforme a la ley.
Ya no va a haber facturaciones que sean millonarias y que estén falsas. Ya no va a haber licitaciones en donde se gastaba muchísimo dinero inflando los precios o comprando las cosas a sobreprecio. Entonces va a haber de alguna manera un orden que va a traer esa administración. Y también, no lo sé, pero esa carta también me indica que va a haber perdón de deudas. No lo sé a qué esté refiriendo. Tal vez con tal de que se vayan alineando los contribuyentes en cuestiones fiscales, podemos ver que el gobierno puede llevar a tener algún perdón de ciertas deudas. Se van a hacer muchos contratos para construcciones, para desarrollos, y va a haber un cumplimiento cabal de los mismos. Vamos, que no van a salir que si ese muro me costaba 1,000 pesos y después llega el albañil y resulta que no, que te costaba 2,000. No, aquí los contratos van a estar muy bien amarrados para que las variaciones sean mínimas, ¿ok? Se va a obtener lo prometido en la economía. Vamos a ver esto. Él dice que vamos a crecer a 1.5. Banco de México dice que vamos a crecer a 1.3. Y punto 2, para muchos será muy poquito, pero en realidad estamos hablando de miles de millones. ¿Qué resulta esto? Que aquí este pronóstico sí se va a crecer al 1.5 y probablemente se vaya a crecer un poquito más, ¿no? O sea, porque vamos a partir de que mínimo se va a lograr lo que se está diciendo, tal vez derivado de todo lo que yo estoy comentando. Va a haber avances y progresos. Nos vamos a ascender incluso en cuestiones de lugares a nivel mundial, en lugares económicos. Van a haber también, se van a sumar en el siguiente año personas que van a tener un criterio, y el gobierno va a tener un poquito más de experiencia, va a tener un poco más de criterio. Muchas de las cosas que se realizaron en este año, recuerden, también fueron de formas muy abruptas y no necesariamente todas estuvieron bien. Aquí hay que ser muy objetivos. Aquí estoy dando predicciones, no quiero decir enfilarme hacia un punto, hacia otro o hacia otro. Simplemente pues hubo decisiones que bien se hubieran tomado un poquito más calmado, pero también tal vez debido a las circunstancias del propio país tuvieron que ser abruptas. No lo sé, el tiempo lo va a decir, pero las predicciones que yo estoy viendo parece que sí se van a dar esos cambios y esos avances y esos progresos, y el gobierno va a estar un poquito más, digamos, más flexible y un poquito más, con un criterio más amplio en esas partes. Va a haber más objetividad por medio de los gobernantes, del presidente, de los secretarios. Se va a dar un año en donde va a haber una gran honestidad. Hay que entender esto, y esto es muy bueno. Y precisamente se va a dar por medio de la implementación de muchos valores morales. Estamos hablando de la economía, sin embargo, estamos hablando de los valores morales, porque esa es la Carta de la Justicia. Y prácticamente, pues, esa como esa definición o esos objetivos que busca el presidente buscar. Yo me imagino que también por medio de que la corrupción se va a ir limitando, porque pues tampoco hay que engañar a nadie, no se va a acabar la corrupción de un día para otro, y pues no creo que en México se vaya a acabar nunca, siempre va a haber forma de, pero sí se va a lograr una economía es que me da risa porque esta carta realmente representa valores morales, y resulta que entonces en la política del presidente está eso de la constitución moral, o no me acuerdo bien cómo se llama ahorita, y eso de alguna manera va a ayudar a la economía. Eso me gustaría ir viéndolo conforme va avanzando el año. Y también se va a apretar mucho en todo lo que son las labores, otras actividades que tengan que ver con la parte judicial. Probablemente muchas cancelaciones, quitar subsidios, quitar ciertos privilegios a empresas o a compañías en pro de todo lo que va a ser el nivel país. Sin embargo, no todo, vamos a ver, no todo es color de rosa. Y recuerden que aquí yo estoy lanzando un pronóstico. Y yo obviamente pues no les puedo mentir. ¿Por qué? Porque si yo les miento, vamos a empezar por esta parte. Si yo les llego a mentir, pues simplemente me voy a quemar. Eso yo no lo pretendo hacer. Son pronósticos y de verdad que los del año pasado dejan la bandera muy alta. Porque prácticamente, como digo en un principio, todo se cumplió. Entonces en este año, y ahorita como estoy viendo las cosas, espero de verdad que se vayan cumpliendo todos estos pronósticos. Sin embargo, pues vemos, no todo es color de rosa, porque también tenemos una carta que es un 7 de espadas, y vamos a ver a qué refiere esa carta. Y tal vez, como podemos observar dentro de lo que está sucediendo en el país, pues sí, esto ya está pasando. Vamos, que esto no es nuevo, sin embargo yo lo estoy viendo que va a continuar. Muchas de las informaciones que se vayan a pasar de forma económica, muchos de los noticieros, van a haber muchos elementos cínicos dentro de las personas que informen a través de los medios tradicionales.
Va a haber muchas calumnias en donde van a querer decir es que el gobierno está robando o están haciendo cosas negativas, y sí, van a aparecer también personas que lo estén haciendo, tampoco hay que cerrar los ojos. Sin embargo, también va a haber esa psicología negativa, esa psicología destructiva en relación a lo que es la economía, ¿ok? También aquí se dan sentimientos un poco negativos, sobre todo a las personas que se van a sentir afectados o que realmente que fueron afectados en relación a su economía en ese año. Sin embargo, aquí pues se van a romper muchos esquemas en donde las cosas van a estar de forma real. ¿Qué va a pasar el siguiente año? Aquí se van a ver las cosas de forma real. ¿Cómo es esto? Anteriormente se maquillaban todas las estadísticas, y esto se los juro que no es nuevo, no estoy criticando, simplemente esto es verdad. Sabemos que maquillaban todas las estadísticas. Yo me acuerdo todavía cuando Peña Nieto dice se acabó ya todas las reservas de petróleo, y hay que de alguna manera buscar inversión extranjera para sacar petróleo de aguas someras, de aguas profundas. Paradójicamente sale Peña Nieto y llega Obrador y encuentra en Dos Bocas petróleo que prácticamente escarbando con una pala sale, y es uno de los yacimientos más grandes. Y así como que paradójicamente, ¿no? O sea, estoy hablando de forma sarcástica. Entonces se ocultaba todo ese tipo de cosas. Cuando también me acuerdo que Peña Nieto decía, vamos a apretarnos el cinturón en cuestiones de los gasolinazos. Estábamos viendo que esto era una idea para que cuando se privatizara la energía, aquellas empresas privadas tuvieran un sobreprecio y entonces conviniera que se lograra esa privatización. O sea, les salía a estas empresas como pues más redituable el tener una reforma que las beneficiara a ellas para que el precio de la gasolina aumentara, ¿ok? También esto es esto afecta un poco la economía, esto sí lo tengo que decir. Va a haber cierta incertidumbre, pese a que los logros van a ser muy tangibles. El ver ciertos moros con tranchetes, como yo le pongo luego esta carta, en donde pues sí va a afectar. El principio de incertidumbre en la economía es bien especial y bien complejo, ya que imagínate que tú eres un inversor y realmente nadie, a menos de que se dedique a ciertas cosas espirituales o sea evidente, puede saber qué viene para la economía. Entonces resulta que yo me doy cuenta que mucha gente está sacando, dos amigos míos, vamos a poner esto, sacaron su inversión del banco. ¿Por qué? Porque tienen idea de que algo malo va a pasar. Entonces yo voy y lo hago. Y yo les empiezo a decir a la gente, no sé, pero mis dos amigos sacaron dinero del banco, yo por cualquier cosa ya lo saqué. Si tengo una reunión de 20 personas, supongamos que esas 20 personas también van a sacar esa inversión que tienen del banco. Y entonces mucha gente va a decir, es que algo han de saber estos cuates que va a pasar, y por si las dudas nosotros vamos a dejar de invertir. Y esto es lo que realmente pudiera afectar bastante a lo que es la economía, esa especulación. Por otro lado también tenemos el 6 de espadas, en donde es muy buena esta carta porque nos dice que vamos a dejar de alguna forma una situación negativa. Vamos a dejar muchos vicios, digamos, políticos o económicos que se tenían en el pasado. Muchas situaciones que eran totalmente destructivas las vamos a dejar, todas esas cosas que nos perjudicaban. Y entonces vamos a superar muchos aspectos y van a llegar nuevas formas de pensamientos. Incluso esto va a permear a muchas personas. Es un retirarse también para saber en dónde se va a invertir. Muchas de las inversiones que se realizaban obviamente estaban sesgadas por corrupciones. Entonces esas personas, esos millonarios que estaban beneficiados, al sacar su dinero, obviamente van a perjudicar a toda la población. Pero obviamente, al saber que esto ya va como en serio, parece que van a retomar esas inversiones, pero ya no en aquellos rubros que les daba a ganar muchísimo dinero por medio de una corrupción, sino que van a empezar a ver incluso, me imagino, hasta cambios de giros, o que las empresas incluso se van a, digamos, a abrir a otras formas de negocios. Incluso, ahorita no se me viene esa palabra, se van a diversificar, vamos a entenderlo. Esto van a ser las estrategias que van a tomar el año que entran muchas empresas. A lo mejor las empresas eran de la construcción, había corrupción en la construcción y con ahí sacaban todo su dinero, al saber que no va a haber esa corrupción, pero van a querer seguir ganando dinero. Entonces van a diversificar esas inversiones, y eso pues a la larga va a traer pues un equilibrio mayor y un crecimiento mayor. Sí, va a haber cierto retiro de capitales en algunos meses que se van a buscar organizar, pero para poder estar en otro tipo de negocios que a la larga van a
ayudar y esto va a contribuir a un avance del país, ¿ok? También en esta carta nos dice que pues sí, o sea, hay ganancias, se va a ganar la batalla, pero posteriormente tenemos que buscar otros campos de conquista. ¿Esto qué quiere decir? Se dan cuenta ahí con una lanchita que está avanzando. Probablemente se busquen inversiones de otros países que ya estén, digamos, más fuertes para no depender tanto de Estados Unidos. 30% de las inversiones, esa estadística la vi hace algunos días, pero no equivocarme con esos datos, aún provienen de Estados Unidos. Guste o no, es el socio mayoritario en México. ¿Qué resulta? Que esta carta nos indica que se van a buscar nuevos horizontes. Y si estamos hablando de economía, entonces son nuevos horizontes de economía. Pero a la vez también, muchas de las cosas que nosotros comprábamos se van a buscar de alguna manera producir, o aquellas materias primas que nosotros vendíamos a precios irrisorios, se les va a buscar darles un valor agregado. Esto es muy importante. Nosotros, por ejemplo, producimos crudo, pero no alcanzamos a refinarlo lo suficiente como para poder vender esa gasolina. Probablemente el año que entra, o conforme vaya avanzando el gobierno, se le vaya a dar, esto es un ejemplo, ese valor agregado a la gasolina para que entonces la podamos producir nosotros y entonces la ganancia realmente sea para nosotros y el beneficio también sea para nosotros. México es un país, y esto no es nuevo, que produce prácticamente materias primas, pero no les da ese valor agregado. Entonces las políticas que parece que se van a implementar en este año van a ser valores agregados. No solamente sacar, no sé, la lana, ¿no? O sea, para producir ropa, sino entonces que se va a dar los incentivos para que aquellos, digamos, personas que extraen la lana puedan tener un valor agregado y entonces puedan producir esa misma ropa. Eso es un ejemplo. Se producían, no sé, jitomates y se vendían a las grandes empresas. Probablemente en este año se vaya a enfocar para que esas personas que sacaban el jitomate, que lo vendían como materia prima, puedan tener algunos procesos u otras formas de implementación para que puedan tener una mayor ganancia, lo cual eso nos va a ayudar absolutamente a todos, ¿ok? Entonces, sí, la gente va a estar un poco con una idea un poco, vamos a ponerlo, espero que no me linchen por esta palabra, pero es que esa carta también indica un poquito más de alegría en cuestiones económicas, ¿ok? Un poquito más de racionalismo. El hecho de no saber cómo está la economía, hay que entender esto. Vamos a ver el punto bueno. Yo no sé si mañana voy a tener el mismo dinero que tengo hoy y en un mes menos. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Por fuerza, voy a tener que pensar bien mis gastos. Esto hay que entenderlo. Voy a tener que empezar a definir bien en qué me voy a gastar yo lo que yo tengo. ¿Y eso por qué es bueno? Porque va a haber una racionalidad económica mayor. Y entonces la gente va a empezar a comprar cosas realmente importantes. Van a dejar a lo mejor un poquito de utilizar a lo loco a las tarjetas de crédito. Van a dejar de estar consumiendo cosas que pueden ser innecesarias. Este principio de incertidumbre tiene sus puntos buenos, como yo lo estoy viendo. La gente va a empezar a decir... porque también va a haber incertidumbre en ciertos sectores. Si ahorita yo compro esto, tal vez no sea necesario, mejor lo ahorro o busco algo que sea necesario, y eso a la larga, pues como economía, como país, a nivel gente, a nivel global, a nivel bolsillo, que es donde está la verdad de la economía, nos va a ayudar. Una cosa son los indicadores económicos, yo siempre lo he dicho, y otra cosa es lo que tú traes en la bolsa. Sí, que el PIB subió 10%, vamos a ponerlo, pero yo sigo ganando lo mismo y los productos siguen teniendo la misma inflación. Entonces, ¿a mí de qué me sirve que la economía crezca si yo es lo mismo, ¿no? Entonces van a ver estas partes que pueden ser como importantes, ¿ok? También en estos puntos la economía también se va a dar a ciertas partes que son como lúdicas para también buscar lo que son las elevaciones mentales o de formas más sutiles. Traducido, por así decirlo, se va a dar mucho apoyo a jóvenes, mucho apoyo a deportes para que estos de alguna forma en un futuro puedan tener mejores oportunidades o se tenga una más preparación, ¿ok? Se va a hablar muy sinceramente de lo que es la economía, no va a haber sesgo y esto es algo muy bueno y esto independientemente si tú estás apoyando o no apoyando a lo que es el gobierno actual, esto se le debe de considerar como algo importante. No se van a ocultar las cifras. Si el país creció menos, o sea, decreció menos 5, se va a decir, no como antes. Si nosotros ponemos a ver, el país crecía o te decían que había un crecimiento económico en las cuestiones de por ejemplo, de cuando estaba Peña Nieto,
en donde, por ejemplo, te decían, es que hubo un incremento del 1.99, que aquí yo estoy viendo en el Producto Interno Bruto, un 2.7 en el PIB y un 2.92 en el 2016. Incluso vemos que también hubo decrecimientos importantes, porque hay que saberlo y no hay que ocultar las cosas, ¿no? Nosotros tenemos que, por ejemplo, en el año de Calderón, lamentablemente fue el peor año, uno de los peores años de la economía de México junto con el Cedillo, porque la economía bajó menos un 5.29, eso es lo que muchos no se acuerdan. Con Cedillo, obviamente, bajó menos 6.29 y han sido de los digamos los datos más bajos económicos tal vez de los últimos, no sé, 100 años, ¿no? Hubo ahí un dato que tengo, pero ese dato ya es muy antiguo, que fue en 1932, donde la economía baja un menos 14%, y ahí estamos, pues estamos hablando de ya muchísimo tiempo, cuando estaba Pascual Ortiz Rubio, que prácticamente pues no duró mucho su gestión, porque después vino Lázaro Cárdenas. Entonces la economía va a estar, al parecer va a estar bien, se va a dar como una reorganización económica incluso a nivel personal, y entonces se van a estar como en estados, digamos, positivos, ¿ok? Esta carta también nos indica que vamos a ser capaces de establecer ciertos diálogos, el gobierno va a establecer ciertos diálogos y que van a permear en la población y que van a ayudar en un progreso, lo que es económico. Aquí en esta carta se puede decir que la batalla va a estar ganada a finales, yo creo que del año 2020, nos vamos a dar cuenta, y eso nos va a liberar de mucha digamos, incertidumbre, ¿ok? Pero eso obviamente pues con el esfuerzo que viene por parte de lo que es el equilibrio que se va a lograr en estos momentos. Por otra parte, también vamos a tener un 2 de espadas, que es de forma negativa, y aquí va a haber mucha indecisión. Vamos a poner esto: no todo es miel sobre hojuelas. Muchos inversionistas van a estar indecisos, y esto obviamente va a afectar. Muchas personas que se dediquen a ciertos rubros no van a querer a lo mejor soltar el dinero por miedo a las expectativas que todavía se van a estar gestando el siguiente año. Va a ser como la parte importante. El gobierno puede estar haciendo buenas funciones, pero los inversionistas no van a estar totalmente como muy conformes, de acuerdo, o vamos, no van a tener ese valor, esa seguridad, esa claridad para poder desarrollar las inversiones que sean importantes. Pues bien, el gobierno va a estar buscando motivar o incentivar esas inversiones, buscando acuerdos. Pero aquí lo que va a imperar va a ser toda esa inestabilidad en cuestiones de las inversiones y en esas dudas. También algunas políticas, lo tengo que decir porque, bueno, aquí, como digo, vamos a ser muy objetivos. Va a propiciar, si por un lado vamos a de la parte positiva, el estar subsidiando o el estar dando dinero para jóvenes, para gente que en un futuro pudiera estar mejor, es que también que le va a caer a muchas personas que son pues flojas y que pueden estar también en un estado de conformismo. Vamos, es como si yo a todas las personas les digo, miren, yo voy a repartir para que ustedes posteriormente pues vayan construyendo poco a poco su casa, le vayan metiendo el pisito, le vayan metiendo la luz, pero ustedes tienen que prepararse, estudiar, la única condición. Mucha gente a lo mejor lo va a hacer, pero otra gente, y esto ya es de la gente, ya es de la población, va a agarrar ese dinero y pues lo va a utilizar para cosas negativas. Es como si ustedes van en la calle y le dan a una persona que está pidiendo dinero, le dan dinero, ¿ok? ¿Y por qué? Pues la ven pobrecita y le dan, no sé, 20 pesos. Esa persona, con el dinero que le dan todos, imagínate que un día va y compra una pistola y mata a alguien. ¿Tú serías realmente, ante la ley, objetivamente, tú serías responsable o corresponsable de ese asesinato? La respuesta es no, porque tú estás dando ese dinero para otra cosa. Es como si tú fueras un patrón de una empresa, un empresario, y tú les pagas a las personas un dinero, pues para que ellos vivan, y de pronto una persona con ese dinero va y paga a unos sicarios para que maten a alguien. ¿Tú serías corresponsable? Obviamente no. Entonces aquí ya depende mucho de la idiosincrasia mexicana, ¿no? Esto da un poco de coraje, porque pues mucha gente va a estar ahí
haciendo cosas que no, pero bueno, vamos, esto no se va a lograr de un día para otro, ¿no? Entonces, también las inversiones o ciertos empresarios o ciertos medios de comunicación van a mentir de forma desleal, y también muchas personas que se sientan afectadas de forma personal no van a lograr esa evolución interna de ver el bien común, ¿ok? Va a haber mucha razón de mucha gente que, pese a que vea que hay un aumento de algo, pese a que vea que se están beneficiando ciertas cosas, va a haber gente muy cerrada, en donde no va a entender de realidades y su opinión la va a tener muy sesgada. Y va a haber muchas desaprobaciones, hay que entenderlo, ya sea de los que son la contra, los de derecha, los medios de comunicación, que van a desaprobar o van a decir que las cosas están mal sin siquiera realmente analizar las cosas como realmente son. Vamos a dejar aquí este programa, vamos a hacer varios números de este programa, varios capítulos, para ir analizando poco a poco lo que es la economía. Vamos a hablar también de las inseguridades, digamos los movimientos feministas. Vamos a ver también lo que es la seguridad, que es muy importante. También el futuro de lo que es Calderón, Fox, Peña Nieto. Y si nos da tiempo, pues un poquito de las cuestiones naturales que van a pasar. Tal vez en los demás capítulos vamos a incluir uno o dos temas, dependiendo cómo se vayan dando. Pero yo creo que con este programa que estamos nosotros tomando, que es la cuestión económica del país, la situación económica, la duración que tiene yo creo que es adecuada para que nosotros podamos un análisis real, un análisis profundo, y independientemente de las posturas económicas que tengamos, de si estamos alineados a un lado o a otro lado, aquí recuerden que en México somos todos, y si le va bien a unos, tenemos que ver que les vaya bien a todos, y que bueno, independientemente, y esto ya es muy personal, pues yo no necesito como que venga un presidente, un caudillo o como quieran para que yo pueda cambiar una situación que igual a mí me corresponde, y mi vida y lo que sucede alrededor de ella pues es mi responsabilidad. Sin embargo, si estamos en un ambiente mejor, en un país con más opciones, más oportunidades, con más crecimiento, más estabilidad, más desarrollo, obviamente, claro que me van a facilitar más las cosas, y a todos ustedes. Espero que este programa les haya gustado. Si es así, comenten, compartan, den like. Y bueno, yo me despido de ustedes y les recuerdo que están aquí en el Sendero de los Brujos. Muchas gracias.